Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador firma decreto para el Fondo de Pensiones y Banco de México administrará los recursos. El SAT duplica su recaudación por aplicación de multas y Airbnb ofrece dormir en el Museo Ferrari y jugar videojuegos con un influencer. Es jueves 2 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Creemos esta comunidad alrededor de este podcast. Y bueno, hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Mariel? Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte a ti y a nuestros escuchas en este, pues como raro jueves, ¿no? Que parece lunes. Ay, no, yo sí quiero que sea jueves. Sí, no, pues yo no. Yo sí como que lo siento medio lunes, está raro. Pero bueno, después de este día de asueto que tuvimos ayer y que nos partió la semana en dos, pero con la noticia que, pues de que ya falta menos para el fin de semana, ¿no? Ya estamos a 2 brazadas de llegar al fin de semana. Y bueno, antes de pasar con el primer tema, la Comisión Ambiental suspendió ayer finalmente la contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México. De todos modos, hay que estar muy atentos a la información de la CAME porque pues varía de día a día, de hora a hora, cómo está la contaminación aquí en la capital del país. Y bueno, Mariel, para arrancar con este tema muy interesante, un poco triste y decepcionante, ya finalmente el Congreso de la Unión bajó el telón. Y yo no recuerdo una legislatura, no sé tú que tienes más experiencia en temas políticos, si alguna vez a una legislatura la reconocieron como la de sin mover una coma. Pues mira, esa es una de las críticas que está habiendo en estos días, porque ni en los tiempos más oscuros del PRI me parece que se había visto algo así, porque literal, sin mover una coma, fue el lema de las dos legislaturas que terminan, la 64 y la 65, que acompañaron al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues cerraron en estos días pues sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores. A ver, recordemos de dónde viene esta frase, Gonzalo. A ver. Y es que el presidente se las dijo a los legisladores cuando en varias ocasiones mandaba sus proyectos, sus iniciativas, les decía, por favor, sin moverle una coma. Y evidentemente sus legisladores de la bancada de Morena, del PT, del Verde, pues hacían lo que les decía el presidente y literal no se le movía una coma. La mayor parte, fueron muy pocas veces las que se pudieron hacer reservas y se aprobaron, pero realmente todo se fue como lo dijo el presidente. De hecho, cierra esta legislatura con un récord de aprobación. Solamente 2 de las iniciativas de reforma constitucional que fueron sometidas a votación fueron rechazadas. Estas iniciativas que enviaba el propio presidente, y ya lo decías, yo creo que ni en los tiempos más oscuros o rígidos del priismo veíamos un Congreso o un poder legislativo tan servil al Ejecutivo. Pues sí, mira, a ver, la legislatura concluye el 31 de agosto, que es un día antes de que se instale el nuevo Congreso, este Congreso que se va a formar con lo que se vote, con lo que votemos el próximo 2 de junio, y la verdad es de que no se perfila un periodo extraordinario para sacar las demás iniciativas del presidente, porque Morena todavía está empujando por sacar adelante un último paquete de al menos 18 reformas obradoristas, de estas que te recordarás nos enviaron a las cámaras el 2 de febrero. Pero bueno, a ver, ya el propio presidente incluso dijo ayer en su mañanera que la verdad lo ve muy difícil y culpó pues evidentemente a la oposición de bloquear sus últimas iniciativas. Hay unos datos bien interesantes aquí, Mariel, del 1 de septiembre de 2018 al 30 de abril del 2024, el presidente López Obrador remitió a las 2 cámaras del Congreso un total de 100 iniciativas de reformas constitucionales. Solamente están pendientes 32 de ellas, es decir, el porcentaje de aprobación de las propuestas es de 68%, o sea que aquello de que se andaba bateando arriba de 300 por lo menos en términos legislativos, sí fue verdad. Sí se cumple, Gonzalo, porque a ver, mira, esta nota que nos hizo nuestra compañera Karina García nos recuerda que evidentemente con esto el principal contrapeso del Poder Ejecutivo
obviamente no fue el Congreso, no fue la Cámara de Senadores, no fue la Cámara de Diputados, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, que revirtió varias de las reformas obradoristas, porque si recuerdas, pues también ya se había hecho costumbre que se aprobaban, se avalaban y la oposición iba y vetían acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y hubo sí dos que le dolieron muchísimo al presidente, que fueron echadas para atrás. ¿Cuáles fueron, Mariel? Recuérdanos. ¿Te acuerdas? La ley de la industria eléctrica, pues toda esta política energética que tenía y en la que ha creído el presidente durante todo su sexenio, pues se le echaron para atrás toda esta reforma de Peña Nieto que se había dado en el sexenio pasado, que evidentemente el presidente trató de borrar con reformas legales y que al final la Suprema Corte dijo, no señor, así no es, y por vicios en el legislativo pues las echan para atrás. Y otra que también fue muy dolorosa para la llamada 4T, pues fueron las reformas a la Guardia Nacional, aquellas con las que buscaba darle el control operativo de esta nueva agrupación, pues a la Secretaría de la Defensa Nacional, incumpliendo aquí el mandato por el que fue creado, y que es que se mantuviera con un mando civil. Entonces, esas fueron las únicas las dos que la Suprema Corte le ha echado para atrás y que realmente fueron muy dolorosas para la 4T. Y así es como el Poder Judicial se convirtió en campo de batalla más que en un contrapeso, pues con un poder legislativo totalmente entregado a los deseos del presidente. Así es como vivimos por lo menos gran parte de este sexenio. Y siguiendo con temas presidenciales, ayer en pleno Día del Trabajo el presidente firmó el decreto para el fondo de pensiones, este tan controvertido fondo que se estableció para una especie de fideicomiso para poder compensar las pensiones de las personas o de los trabajadores que no alcanzan una pensión, digamos, de por lo menos 16,777.78 pesos. Los recursos los administrará Banco de México, Mariela. Sí, bueno, a ver, también el presidente sabemos todos que es un hombre de símbolos y para él las fechas son súper importantes, y para él también era muy importante dar a conocer y firmar este decreto en el Día del Trabajo para que esto se hiciera realidad. Esta es una reforma que es una de las 18, bueno, es un tema que él había tenido en estas 18 reformas de las que ya hablábamos, pero que finalmente esta no fue presentada, no es precisamente la que presentó el presidente, sino presentaron pues legisladores de su bancada, y que finalmente se hace realidad. Y ayer firma este decreto por el que se crea ya este fondo de pensiones que, como ya decía, será administrado por el Banco de México, y en otra fecha simbólica, Gonzalo, el 1 de julio, fecha en que se cumplen 6 años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este va a entrar en vigor y se va a empezar a garantizar, él dice, el pago de las pensiones, pues con un mejor monto, ¿no? Esto que decías tú ya, 16,777 como tope. Mini curita al tema de las pensiones, sin lugar a dudas ya varios especialistas nos han mencionado, lo hemos publicado aquí en Expansión y en Expansión Política. La medida resulta claramente insuficiente, sin lugar a dudas, pues pone en una mejor posición a un porcentaje relativamente bajo de trabajadores que no tienen ni siquiera ese nivel de ingreso garantizado cuando lleguen a su retiro. De hecho, el financiamiento del fondo se estima que requerirá unos 130,000 millones de pesos a lo largo de la siguiente década, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso que los recursos vendrán de diversas fuentes como el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y así como el dinero no reclamado de trabajadores y que todavía están en afores, y ahí radica parte de la controversia, esto de que bueno, pues está ahí el dinero sentado, ¿verdad?, en una cuenta, y lo van a utilizar para compensar a quienes no les alcanza. El presidente dijo que no se preocupen, que el dinero va a haber, que son 130,000 millones. Lleva 6 años diciéndome que no me preocupe y ya me preocupé. Exactamente, que son 40,000 millones de pesos con los que arranca y los que van a tener que entregar las afores en los próximos meses, y que de aquí al 2030 ya tienen su guardadito, son 160,000 millones de pesos que, dice él, tienen garantizados para este fondo del bienestar. El presidente está aplicando ese es un problema para el siguiente presidente, ese será un problema Totalmente. Para el México del futuro, pero ¿qué creen? Yo creo que será mucho, mucho antes de eso. En fin, pues ya vimos, se firmó ya este decreto, el esquema pensionario pues tiene un ligero cambio con esto. Y bueno, vámonos ya con la siguiente información, porque el Servicio de Administración Tributaria duplicó su recaudación
Ahí te va como, Mariel. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo para los que no se fijan. Sí, para todos los distraídos, recuerden, por cierto, que fue el 30 de abril, el último día para presentar la declaración. Ya fue, si no lo hicieron, apúrense porque les van a poner multas, recargos y bueno, las infracciones que generaron más ingresos, 75% del total fueron las aplicadas por correcciones fiscales, es decir, cuando los contribuyentes la regábamos y le dábamos mal la información al fisco. Fíjate las cifras que nos presenta Dainzú Patiño, nuestra compañera en esta nota, Gonzalo. A ver. En el 2023, la autoridad fiscal percibió 21.985 millones de pesos por este concepto. Ajá. O sea, por todos los errores, distracciones y todo de los contribuyentes. Más del doble que lo reportado en el 2018, último año de la administración peñista, cuando fueron 9.844 millones de pesos. O sea, es una buena lana, la verdad, lo que está haciendo. Es una lanota. Lo que nuestros errores le dan. No, es los errores y también la percepción de miedo. Yo recuerdo mucho, tú recuerdas a Aristóteles Núñez, quien fue jefe del SAT claro. Al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Él solía decir que él no tenía problema con que la gente le tuviera miedo al fisco. Le decía que de hecho ese miedo le generaba por lo menos la mitad de la chamba, ya que los contribuyentes se veían forzados a pagar. La cosa aquí es que también mucha gente está cometiendo errores al momento de presentar sus declaraciones y bueno, de hecho entre los más comunes pues van no están llenando correctamente los datos para las facturas, hay errores en el total de los ingresos en la declaración anual y es ahí en donde el fisco está pescando más y más a los contribuyentes. Hay otros después de esos que son los generados por el incumplimiento o justo quienes presentan extemporáneamente todas sus obligaciones fiscales y pues bueno, esto al generar el 16% del total de los ingresos por multas. Le va bien al SAT, lo han hecho bastante bien, Gonzalo. Le va bien al SAT, nos va mal a los demás, sobre todo pues sí. Los que no están poniendo atención. De verdad, no es tan complicado y si les parece muy difícil, asesórense con un contador. Siempre todos tenemos un contador cerca de un primo, de nosotros, un tío, un amigo. Un primo. En mi casa o en mi situación hay más contadores de los que yo quisiera, pero bueno, por lo menos me han ayudado en más de una ocasión a salir de los problemas fiscales. Los que, por cierto, siempre tienen por ahí algunos problemillas son las ciudades que le apuestan a ser sede de los Juegos Olímpicos. Tokio, Río, Londres, Atenas, vaya, historias mixtas, ¿verdad? De cómo son y cómo les va antes y después de ser sedes de la justa olímpica. Sí, hombre, porque, a ver, toda esta alegría de ser sede y de ganar y todo esto se vuelve después, años después, híjole, una carga enorme porque pues todo lo que se construyó para poder albergar a los Juegos Olímpicos, estadios, albercas, bueno, sistemas de transporte, dormitorios, bueno, todo lo que, la infraestructura que se tiene que tener, pues luego se vuelve una carga fiscal, ya no se sabe cómo pagar, se vuelven ciudades vacías, no se pueden vender, sí. Y eso les ha pasado a varias, Gonzalo. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos y lo que está haciendo, por ejemplo, París para este 2024, ellos sí han dicho, a ver, nosotros nos vamos a enfocar en mantener la esencia parisina, vamos a minorar el impacto del medio ambiente en las instalaciones temporales y no vamos a hacer tantas cosas como las que han hecho otras sedes. Correcto. Como ya decías tú, Río o Londres. A mí me parece muy acertado la decisión que tomó París de enfocarse más bien en la parte medioambiental y en embellecer la ciudad. Están limpiando el Sena, lo mencionábamos hace algunos episodios aquí del Daily. Hay casos de terror, por ejemplo, Atenas. Gran parte de las instalaciones están completamente en el olvido y de hecho la ciudad quedó en bancarrota. Bueno, no fue un tema de olímpicos, pero tú recordarás que los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 convirtieron a la ciudad, o sea, Guadalajara sí era una ciudad que tenía algo de deuda. Después de los Panamericanos se convirtió, o sea, pasó de ser como la número, abajo del top 10 a la número 2, la segunda ciudad más endeudada en nuestro país para dar, salida a las nuevas sedes, a las remodelaciones. Por ahí también hicieron obras de infraestructura que con el paso del tiempo no terminaron siendo tan utilizadas. Dolor de cabeza para esos gobiernos, lo recuerdo perfecto, Gonzalo. Como también recuerdo perfecto cómo los Juegos Olímpicos de Tokio fueron atravesados pues por la pandemia, ¿te acuerdas? Ese sí estuvo tristísimo. Estuvo horrible. La cantidad de lana que le metió Tokio, el gobierno de Japón, a crear toda la infraestructura alrededor de los Juegos Olímpicos. De hecho, construyeron un nuevo estadio nacional, crearon parques de tenis. Al final
hicieron un montón de infraestructura alrededor de esto. Y se atravesó la pandemia, ¿recuerdas? Estadios vacíos, quizá los Juegos Olímpicos más tristes de la época moderna. Sí, más desolados. Y los Juegos Olímpicos en esa ciudad recaudaron $5,800 millones principalmente por patrocinios, pero al parecer quedaron bastante bajos de lo que ellos pensaban. Correcto. Y bueno, cuéntenos si ustedes se acuerdan cómo era la Ciudad de México antes de los Juegos Olímpicos del 68. Si ustedes son de Guadalajara, cuéntenos qué tanto cambió su ciudad después de los Panamericanos. Platíquenos si conocen algunas de estas ciudades que les mencionamos en antes y después. Si viven en las villas panamericanas, ¿no? Mucha gente también se fue a vivir a estas villas panamericanas que se construyen para los deportistas. Ahí escríbanos, por favor, en los comentarios en Spotify o en la plataforma en la que nos están escuchando. Ya saben que aquí siempre los pelamos. Y bueno, ya lo decías, Mariel, este jueves que sabe a lunes, por lo menos para ti, nos recuerda que, pues, ¿qué te parece si este fin de semana te buscas un lugar como los que Airbnb dice que son icónicos? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque Airbnb está ofreciendo o está lanzando una nueva categoría en su plataforma llamada Icónicos, que te permitirá reservar alojamientos y experiencias en sitios como, este sí yo quiero ir, el Museo Ferrari. Yo ya sabía que ibas a escoger ese. Son 11 sitios. O sea, lo sabía perfecto. Son 11 sitios los que Airbnb está lanzando. Ajá. Y por supuesto que cuando vi dije, no, bueno, ese es para Gonzalo. Yo ya sé cuál quieres tú. A ver. El despertar en el Museo de Orsay en París. O sea, se ve que nos conocemos, Gonzalo, porque me encantaría despertar ahí. Me encantaría. A ver, nada más para que te lo vayas imaginando tú, el tuyo. ¿Qué? Tú podrías despertar en una noche ahí rodeado de 8 Ferraris que han ganado, ya sabes, premios, carreras, pero no solo eso, vas a tener la oportunidad de dar la vuelta con el piloto embajador de la escudería Ferrari, por supuesto, y asistir al gran premio de Emilia Romagna como invitado VIP. A ver, María, tú despertarías en el Museo de Orsay y no nada más lo harías en el museo, lo harías en la emblemática sala del reloj de este icónico sitio ahí en París. Seguramente te darían un tour privado, te irías a tomar un cafecito. Pues yo digo que ya vamos haciendo las maletas, ¿no? Sí, oye, vamos haciendo las maletas, vamos viendo cuánto nos cuesta ir reservando, porque seguramente esto... Ahí ya le cayó, ahí ya se nos cayó un poquito el sueño, porque, pues sí, no es nada barato, la verdad, este tipo de experiencias. No obstante, pues chéquenlas, en una de esas ustedes se animan. Y bueno, ya con esto, Mariel, llegamos al cierre de este episodio, pero una vez que hayan terminado de escucharnos aquí, pásense a Política y Otros Datos, en donde también está Mariel Ibarra con Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. ¿Y van a hablar de qué? Pues vamos a hablar todavía de las reminiscencias del segundo debate presidencial y un poco lo que nos espera para el tercero, que va a ser el 19 de mayo. No se lo pierda, así como tampoco se pierda la cobertura y la presencia que tendrá Expansión en los próximos días en el CCXP. Ya sabe, ahí estaremos. Pasen, salúdenos, platiquen con nosotros. Será una gran experiencia. Mariel Ibarra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, como siempre, un placer, Gonzalo. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó